Reporte 100. Quien conoce bien este caso del cártel inmobiliario es el abogado Héctor Contreras Córdoba. Héctor Contreras, expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Héctor Contreras Pérez, te ando poniendo el apellido de la fiscal. Héctor Contreras Pérez. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos Zúñiga. Un saludo para ti, para tu extenso auditorio. Sí, a ver, dice este comunicado, es un fraude, un modus operandi a lo largo de diferentes gobiernos y administraciones, dice el fiscal anticorrupción. A ver, ¿cuál es el modus operandi? ¿Cómo ha sido el modus operandi de este cártel inmobiliario que operó, o no sabemos si sigue operando, en Sonora, Héctor? Gracias, Juan Carlos. Bueno, fundamentalmente quienes se han dedicado a obtener inmuebles de manera irregular, en algunos de los casos presentan credencial de electores falsas, donde la fotografía corresponde a la persona que está haciendo el trámite, que está vendiendo. Sin embargo, el nombre no es el correcto. Es común que presenten poder para pleitos y cobranzas para actos de dominio, mediante el cual esa persona comparece en representación del dueño del inmueble y lo enajena. Y hay otras situaciones en donde el fedatario, el notario público, no extrema precauciones y se consuma de manera ilegal también esa compraventa. Sí. Y el verdadero dueño del inmueble no está participando y se da cuenta cuando llega la persona y ocupa el inmueble, porque en la mayoría de los casos suceden sobre terrenos, sobre casas habitaciones, que no se encuentran el dueño ocupándola porque adquirió otra casa, porque se mudó de ciudad. Entonces eso permite suponer que quien la está enajenando es el propietario. Inclusive traen llaves de las puertas de acceso y previamente la muestran. Y hay casos en donde hasta se publicitan para la enajenación de esa propiedad. Esa es una realidad, y hay muchísimos casos que están pendientes y se siguen cometiendo, y el cartel inmobiliario existe. Sí. Esa es una realidad, no se puede negar. Tal vez sea un hombre que se adoptó para identificar este tipo de actividades, pero esto es algo objetivo, tangible, que se sigue dando en nuestro estado, que se sigue dando en el país, y que sigue afectando significativamente pues a las personas en su patrimonio. Sí, ahora, ¿los notarios son parte del cártel o han sido engañados por estas personas que usurpan identidad y que presentan papeles apócrifos? Mira, Juan Carlos, en honor a la verdad, pudiéramos estimar que algunos pudieran ser engañados y otros no. Sí. Aquí se genera un grave problema, Juan Carlos, porque pese a que la ley exige que este tipo de actos, al momento en que se va a suscribir, se haga en la presencia del notario, se ha adoptado una práctica de hace mucho tiempo en gran parte de las notarías, en donde el notario realmente firma
la escritura, pero no está presente, se lo delega a una secretaria, se lo delega a un asistente. Entonces, realmente el notario no constata de manera directa que realmente ese evento que él está autenticando sea correcto, sea verdadero. Esa es una. Y la otra es que los notarios han permitido que les exhiban poderes foráneos de otros estados sin constatar realmente sobre la veracidad de ese poder. Sí. Es decir, sería tan sencillo que el propio notario se dirija ante su similar, en donde se está exhibiendo un poder para preguntar sobre su origen, sobre su veracidad. Es decir, se tendrían que realizar algunas llamadas, algunos correos electrónicos, que es algo muy elemental, muy sencillo, para prever un posible consumación de un fraude inmobiliario. Sí. No se hace. Entonces, pudiéramos decir que hay descuido en algunos, pudiéramos decir que otros hay un acto deliberado, intencional, que a sabiendas de esa circunstancia lo llevan a cabo. Sí. ¿Verdad? Ahora, esta investigación es en contra de 26 particulares, me imagino que son las personas que falsearon estos documentos, que falsearon las identidades. 9 notarios públicos, que pudiera ser los casos que usted me menciona, que Héctor Contreras, expresidente de la Barra Sonense de Abogados, que delegan a su personal la realización de estos actos y que ellos nada más firman y no se dan cuenta, o deliberadamente lo hacen conscientemente, o lo hicieron conscientemente. Un servidor público es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, y una persona moral. Ahora, el tema, como lo está informando la Fiscalía Anticorrupción, este informe que dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción el día viernes, es un informe, que atiende la exigencia de justicia por parte de las personas a las que les despojaron de esos bienes. ¿Está actuando de manera correcta o todavía a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General de Justicia le falta celeridad? ¿O qué opinión te merece este informe de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría Estatal? Bueno, son muchos los casos, Juan Carlos, que de los cuales se ha tenido conocimiento, se ha sabido, y nos encontramos en algunos casos que lamentablemente han prescrito porque porque cuando se presentó la querella, la denuncia, el delito se encontraba todavía para ser investigado, y en el tiempo que duró ese expediente en Fiscalía prescribió, y entonces esos asuntos no se judicializan, no se ejercita acción penal si son del sistema anterior. Entonces, aquí el punto es que hay una situación de gravedad, porque por la omisión de la autoridad de no resolverlo en tiempo, ese asunto prescribe y el ofendido se queda con un palmo de narices, porque entonces no se puede proceder penalmente en contra de los imputados, y eso lo obligaría a acudir a una instancia de carácter, de un juzgado de carácter civil, a demandar la nulidad o la inexistencia de ese contrato de compraventa, pero esto genera una serie de problemas, en principio, de contratar un abogado. Sí. Y segundo, a correr las eventualidades que se dan en todo juicio. Entonces, yo creo que sí le falta un poquito más de celeridad, más expertise en este tipo de eventos.
No desconozco que son asuntos que tienen un grado de complejidad por la forma en que se realizan. Sin embargo, esto debe de generar, puesto que hay muchos asuntos que es el mismo modus operandi, como para establecer programas de trabajo en donde los asuntos pudieran fluir, pudieran caminar con mucho más celeridad, a fin de evitar que estas carpetas, estas acciones penales prescriban y haya una denegación de justicia, porque hay personas que tienen una modesta, aquí el cartel agarró corte parejo y así como se han ido ranchos, se han ido casas valiosas, también se han ido inmuebles modestos de personas que durante muchos años duraron pagándolos con mucho sacrificio, y resulta que a la hora de la hora no es el inmueble ya no les pertenece y se quedaron sin patrimonio, Juan Carlos. Entonces, sí amerita una mayor rapidez en el trámite. Yo no sé si la Fiscalía Anticorrupción tenga personal suficiente, si tenga ministerios públicos en una cantidad requerida y necesaria para que esto se tradujera en una verdadera procuración de justicia en favor de la víctima. Eso no lo sé, pero de ser el caso, yo creo que se tendría que poner el acento en esa situación, porque en realidad están tardando las carpetas y no debemos pasar por alto que esas carpetas que fueron enviadas a la Fiscalía Anticorrupción ya venían de la Fiscalía General y ya tenían mucho tiempo en el proceso de integración, inclusive algunas de ellas anteriores a la actual titular de la Fiscalía. Entonces, es justiciable, el ciudadano, la víctima, pues se le hace una doble revictimización, porque pues acude a la instancia legal a que se le imparta justicia y resulta que el asunto ahí queda por cuestiones de carácter técnico. Héctor Contreras, muchas gracias por ayudarnos a entender este caso. A la orden, mucho gusto saludarte, Juan Carlos. Hasta pronto. Es el expresidente de la Barra Sonense de Abogados. Reporte 100.